Continuamos hablando acerca de la creación y edición de ilustraciones en el Adobe Flash Professional CS5. Vamos a ver ahora alguna información básica acerca de los dibujos que podemos crear en esta aplicación. Las herramientas de dibujo en el Adobe Flash Professional CS5 permiten crear y modificar líneas y formas para el diseño de los documentos. Las líneas y formas creadas en el Flash son gráficos vectoriales ligeros en su totalidad, lo que ayuda a mantener pequeño el tamaño del archivo FLA. Antes de empezar a dibujar y pintar en el Flash, es importante comprender cómo crea el Flash las ilustraciones y cómo afectan el dibujo, la pintura y la modificación de formas a otras formas de la misma capa. Los sistemas informáticos muestran las imágenes en formatos de vectores o de mapas de bits. Si conoce las diferencias entre estos dos formatos, podrá trabajar de forma más eficaz. Con Flash puede crear y animar gráficos vectoriales compactos. El Flash también permite importar y manipular gráficos vectoriales y de mapas de bits creados en otras aplicaciones. En cuanto a los gráficos vectoriales, estos describen las imágenes mediante líneas y curvas, denominadas vectores, que incluyen propiedades de color y posición. Por ejemplo, una imagen de una hoja se describe mediante puntos por los cuales pasan las líneas, creando el contorno de la misma. El color de la hoja queda determinado por el color del contorno y del área que encierra ese contorno. Cuando se edita una imagen vectorial, se modifican las propiedades de las líneas y curvas que describen su forma. Para desplazar o modificar el tamaño y la forma o el color de un gráfico vectorial, podemos hacerlo sin alterar la calidad de su aspecto. La edición de gráficos vectoriales no afecta la resolución, es decir, las imágenes se pueden mostrar en dispositivos de salida de distintas resoluciones sin perder calidad en absoluto. En cuanto a las imágenes de mapas de bits, están compuestas por puntos de color denominados píxeles, organizados en una cuadrícula. Por ejemplo, la imagen de una hoja se describe mediante la posición específica y el valor de color de cada píxel en la cuadrícula, creando la forma y la imagen muy similar a un mosaico. Cuando se edita una imagen de un mapa de bits, se modifican los píxeles y no las curvas o las líneas. En las imágenes de mapas de bits, la resolución sí es determinante, ya que los datos que las definen están fijos en una cuadrícula que tiene un tamaño determinado. Al editar un gráfico de mapas de bits, se puede modificar la imagen de su aspecto. En especial, al cambiar su tamaño, tras redistribuir los píxeles en la cuadrícula, los bordes de la imagen pueden quedar irregulares. La visualización de un elemento gráfico de mapa de bits en un dispositivo de salida con menor resolución que la propia imagen también reduce su calidad. También tenemos un tercer elemento que es los trazados. Cuando se dibuja una línea o una forma en el Flash, se crea una línea denominada trazado. Un trazado se compone de uno o varios segmentos, rectos o curvos. El principio y el fin de cada segmento están marcados con puntos de ancla, que funcionan como grapas que mantienen un cable en su lugar. Un trazado puede estar cerrado, como por ejemplo un círculo, o abierto, con marcados puntos finales, como por ejemplo una línea ondulante. Podemos cambiar la forma de un trazado arrastrando los puntos de ancla, los puntos de dirección en el extremo de las líneas de dirección que aparecen en los puntos de ancla o el propio segmento del trazado. Los trazados pueden tener dos tipos de puntos de anclaje: puntos curvos y puntos angulares. En un punto angular, el trazado cambia de dirección de forma abrupta. En un punto curvo, los segmentos del trazado están conectados como una curva continua. Podemos dibujar un trazado utilizando cualquier combinación de puntos de vértice y de curva. Si dibujamos el tipo de punto equivocado, podremos modificarlo. El contorno de un trazado se denomina trazo. Un color o degradado aplicado al área interior de un trazado abierto o cerrado se denomina relleno. Un trazo puede tener grosor, color y estilo de línea. Una vez que hayamos creado un trazado o una forma, podremos cambiar las características de su trazo y su relleno. También tenemos otros componentes que son las líneas y los puntos de dirección. Cuando seleccionamos un punto de ancla que conecta segmentos curvos o seleccionamos el segmento directamente, los puntos de ancla de los segmentos conectados mostrarán controles de dirección, que consisten en líneas de dirección terminadas en puntos de dirección.
El ángulo y la longitud de las líneas de dirección determinan la forma y el tamaño de los segmentos curvos. Al mover los puntos de dirección se modifica la forma de las curvas. Las líneas de dirección no aparecerán en la salida final. Un punto de curva siempre tiene dos líneas de dirección, que se mueven juntas como una sola unidad recta. Al mover una línea de dirección sobre un punto curvo, los segmentos curvos de ambos lados del punto se ajustan simultáneamente, manteniendo una curva continua en el punto de anclaje. En comparación, un punto de vértice puede tener dos, una o ninguna línea de dirección, dependiendo de si tiene una, dos, una o ninguna segmenta curva, respectivamente. Las líneas de dirección del punto de esquina mantienen el vértice utilizando ángulos diferentes, y cuando se desplaza una línea de dirección en un punto de esquina, solo se ajusta la curva que se encuentra en el mismo lado del punto de la línea de dirección. Las líneas de dirección son siempre tangentes a la curva de los puntos de ancla y perpendiculares al radio de dicha curva. El ángulo de cada línea de dirección determina la inclinación de la curva, y la longitud de cada línea de dirección determina la altura o profundidad de la curva. Teniendo en cuenta estos aspectos básicos acerca de la creación de dibujos en el Adobe Flash CS5, vamos a ver a continuación algunos ejemplos creando diferentes tipos de líneas y trazados.